¿Te sucede que la carga de tu teléfono se va así de rápido? Quédate en este video porque te estaré dando la solución definitiva para ese problema de que tu celular se descarga como el rayo. Soy Lermax y bienvenidos una vez más a tu canal. Si eres nuevo en este canal, quiero invitarte a que te suscribas en el botón de abajo, ese pequeño botoncito rojo, activando la campana de notificaciones para que YouTube te avise apenas subamos nuevo video. Si quieres que uno de tus saludos esté saliendo en un próximo video, déjamelo allí debajo en los comentarios. Te estaré saludando en mi próximo video. Una vez dicho esto, ahora sí empecemos con este increíble tutorial. Ok amigos, lo que vamos a hacer en el primer truco va a ser lo siguiente. Vamos a irnos rápidamente hacia la opción de ajustes o configuraciones. Una vez estando aquí, vamos a bajar hasta la última opción, la cual dice acerca del teléfono. Una vez ya estemos aquí, vamos a buscar rápidamente el siguiente apartado que dice información de software. Una vez aquí, vamos a buscar esta opción de aquí abajo que dice número de compilación. Vamos a darle aquí 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí lo que hemos hecho, perdón, son 7 veces, porque ya ahí nos dice que se ha activado el modo de desarrollador. Ahora le damos atrás, nuevamente atrás, y ya podemos observar aquí debajo esta opción que dice opción de desarrollador. Vamos a cliquear aquí y luego nos vamos a ir rápidamente, vamos a buscar la siguiente opción. Vamos a ubicar la siguiente opción que dice límite de búsqueda Wi-Fi. Esta opción debemos activarla, ella por defecto viene desactivada. Debemos activarla. Esto lo que va a hacer es, aquí tal cual como nos dice el apartado, dice ahorra batería y mejora el rendimiento de la red. Entonces al encender esta opción, lo que vamos a hacer es que cuando vayamos moviéndonos por la calle, nuestro celular no va a estar buscando redes Wi-Fi, ya que ya se encuentra conectado a una. Le va a buscar solamente 2 o 3 principales y listo, ya ahí se queda. El teléfono no va a seguir como una ruleta rusa buscando Wi-Fi, buscando, lo cual hace que la batería de su celular se gaste muchísimo y además que la señal de su celular, la señal telefónica de su celular y de datos baje también. Entonces siempre tenerla habilitada. Ya con este pequeño truco estarán haciendo que su teléfono dure de 2 a 3 veces más la carga de la batería. Ahora vamos a ir al siguiente truco. Vamos a irnos nuevamente a ajustes y aquí en el buscador vamos a escribir la siguiente palabra, la siguiente frase: permisos de aplicación. Ya yo la tengo aquí, ya yo la había buscado. Entonces cliqueamos allí y vamos a darle aquí en permisos de ubicación. Si ustedes tienen su ubicación encendida, deben apagarla, ya que no es muy necesario tener la ubicación encendida. Lo que sí les recomiendo es que las mantengan encendidas. Aquí les voy a mostrar algunas aplicaciones, las cuales por defecto siempre activan la ubicación. Entonces lo que van a hacer, por ejemplo, precisión de la ubicación. Este apartado, el cual dice precisión de la ubicación, son los servicios de Google. Por lo menos esto, en los servicios de Google deben dejar la ubicación encendida. Ya si tienen otras más aplicaciones aquí que les aparecen aquí debajo, obviamente a mí no me aparecen porque muy poco utilizo la ubicación. Solamente lo utilizo para mapas y para la localización, que en este caso es mapas, ¿sí? Y el GPS. Del resto, no es necesario que mantengan todo el tiempo encendida la ubicación, ya que eso gasta terriblemente la batería de su celular y también la vida útil de la batería. El tercer truco que les voy a enseñar es el siguiente. Nuevamente se van a ir hacia ajustes. Como ya activaron la opción de desarrollador, van a buscar nuevamente la opción de desarrollador. Y van a bajar y van a buscar la siguiente opción. Van a bajar casi todo hacia abajo. Y van a ubicar la siguiente opción que dice límite de procesos en segundo plano. Le van a dar allí, ella viene por defecto en estándar. Ustedes pueden elegirlo en un solo proceso o sin procesos en segundo plano. Al elegir la opción sin procesos en segundo plano, lo que va a suceder es que su teléfono, ninguna de las aplicaciones va a trabajar en segundo plano. Es decir, las notificaciones tales como correo, las notificaciones de YouTube, cosa que a mí no me conviene que ustedes hagan, no les van a llegar. Simplemente ustedes tendrían que llegar y estar ingresando a las aplicaciones para poder revisar nuevas actualizaciones o bien sean notificaciones. Pero si ustedes eligen esta opción que dice máximo un proceso, ahí máximo un proceso, que es la opción que yo les recomiendo, van a poder que las aplicaciones principales de su celular van a recibir las notificaciones. Es lo único que van a recibir, solamente las notificaciones de las aplicaciones que están en su teléfono y que ustedes más utilizan. Les recomiendo que utilicen esa, les recomiendo que activen esa, máximo un proceso en segundo plano y listo. Luego le van a dar atrás, luego reinician su teléfono
para que se apliquen los cambios en el sistema. Te he aportado bastante valor, así que quiero que te suscribas a este canal porque he notado que el 80% de las personas que ven mis videos no se suscriben, solamente un 20% se está suscribiendo y no es justo porque yo les brindo valor, ustedes bríndenme su suscripción. Así que yo espero que les haya gustado muchísimo este video y si es así, como siempre, por favor déjame tu poderoso like, que es gratis, no te cuesta absolutamente nada, y suscríbete a este canal si no lo estás. Chao amigos, se les quiere mucho como siempre, ya saben que nos vemos en un próximo video.